estamos en un país donde lo ancestral y lo futurista conviven en armonía. Templos milenarios se esconden entre espectaculares rascacielos. Y la tecnología va de la mano de tradiciones arraigadas. Desde el bullicio de Seúl hasta la calma de los pueblos Hanok, aquí todo se vive con intensidad y con detalle. Bienvenidos a Corea. Estamos en el mercado de Myeongdong y vamos a probar comida callejera. El Matías acaba de pedir esto y no sabe qué va a pasar. Lleva sin cagar 3 días. Venga, venga. So nice. Mucho sabor a salsa. ¿Demasiado? Es teriyaki. I want... Yeah. Mira, me he pillado esto. Bolitas de queso. Yo que odio el queso. A ver a qué sabe esto. Lo odia, pero se lo ha pillado con abuso, ¿eh? Pero con abuso. O sea, no soy fan del queso y a mí me gusta. O sea, que yo creo que a alguien que sea fan del queso le puede flipar. Top, la verdad. Vamos a probar la tapa esta de huevo. A ver a qué sabe. Dice Mata que el primer bocado es raro, pero que luego te acostumbras y que está cojonudo. Ha costado solo 2.000 wones, que será como 1,30 € o algo así. A ver, es pan y huevo, no tiene pérdida, pero yo qué sé. Es que no es como pan. Es bizcocho. Es bizcocho, ¿no? Joder, se le coge el punto a esto, está cojonudo. Es una locura la de gente que hay en este mercado. O sea, pero sin duda top, recomendado 100%. Bueno, estoy probando ahora mismo el corn dog, que es una salchicha rebozada con azúcar y todo. La verdad es que le he pegado ya el primer bocado y está increíble. Y Chenki también la ha probado y la ha flipado. Falta el Matica, pero no lo va a hacer. Tiene problemas digestivos. Espectacular. En pleno corazón de Seúl, justo al lado de Gangnam, encontramos Gurion Village. Es uno de los últimos asentamientos que quedan en el país. Esta aldea nació en 1988, debido a los planes urbanísticos del gobierno por los Juegos Olímpicos que hubo aquí en Corea. Esto hizo que unos cuantos desafortunados tuvieran que desplazarse hasta estos territorios privados y, como veis, con diferentes materiales tuvieron que montarse sus casas. En 2023, un incendio arrasó más de 60 viviendas aquí dentro y debido a la dificultad para entrar a los bomberos, murieron varias personas. Gurion Village es uno de los ejemplos de la desigualdad que actualmente sigue habiendo en una de las economías más desarrolladas del mundo. Como podéis ver, es gente muy ordenada, muy limpia, aquí no hay conflictos, simplemente el problema es que todo esto prende muy rápido, entonces no deja de ser una zona muy peligrosa. Está al lado de una carretera y se pueden ver los edificios grandes. Vale, estamos en la estación desayunando. He comprado el billete hacia Yeonju, hoy dejamos la capital. Vamos a dormir en una casa tradicional coreana, en un Hanok Village. Tiene buena pinta, la verdad. Ahora os voy a enseñar la habitación donde están Chenki y Matica. Ya veréis qué guapo. Primero de todo descalzarse un poco y pam pum. Y aquí están descansando. Qué duro es la vida del viajero. Cuántos sacrificios. El Chenki, esta es la habitación. Vamos a buscar un sitio para comer en el Hanok Village.
encontrado para hacer tiro con arco aquí. Vale 10.000 wones. Aquí está el Chenki dándole cañita. Oh, ni tan mal, ojo. Así es como ha quedado. Las 3 que hay en el amarillo, las mías. Esa roja es mía Y la roja es mía. Y la tira roja, la demás para afuera. Bueno, no está mal. Nosotros íbamos con desventaja, que Sí. nos hemos fiado del objetivo. Eso es verdad, eso es verdad. Mira la medidora mía, mira abajo, mira la punta abajo. Esta es la de Mata y esta la de Chenki. Pero todas las demás no están mal. Ya, esa medilla no está calibrada, Luego está aquí como lo de los patos. Esto solo lo he visto en Shin-Chan y en Doraemon. Oye, muy guapo, la verdad. Ha sido un acierto venir aquí. Te vas a olvidar, con los muñequitos. Me ha permitido fallar 2 balas, Espiando a no era. Bueno, al final Mata ha conseguido también un muñecajo de esos. Y a Chenki también. Mira que no quería pagar, pero estoy contento. Nos ha regalado un Shinosuke. Hemos estado dando por aquí un paseico y así hablando con una señora nos ha contado una anécdota bastante chula. En el siglo XVIII un rey que se llamaba Jeonjo resulta que salía de su palacio vestido de aldeano para escuchar qué es lo que se decía en la calle de él y para ver qué es lo que necesitaba su pueblo para poder mejorar la sociedad y poder mejorar el pueblo. Resume muy bien cómo es la sociedad coreana. No teníamos ningún tipo de expectativa y nos ha gustado mucho Jeonju. Es verdad que solo hemos estado en el pueblo Hanok, pero una tranquilidad, nos hemos tomado algo muy guay, la verdad. Es un sitio en el que no vienes aquí a hacer, sino a estar, porque tampoco es que haya muchísimas cosas que hacer, que hemos entrado a algún sitio a jugar con lo del arco y tal, pero nada, es pasear, estar, ver a la gente, comer. No sé, la verdad es que nos ha gustado mucho. Ha sido un contraste muy bestia venir de Seúl a algo tan tranquilo. De hecho, no sabíamos que necesitábamos este silencio y esta tranquilidad hasta que lo hemos encontrado. Buenos días, ¿qué tal? No ha sido muy cómodo el futón porque era muy finito, pero bueno, hemos descansado bien. Ahora vamos a la estación y vamos a ver si podemos ir al bosque de bambús. O sea, va a estar muy pepino. Hemos cogido un bus desde Jeonju a Gwangju, que es 1 hora y media más o menos, pero hemos tenido que correr prácticamente para coger el siguiente, que es desde Gwangju hasta Damyan. Error de novatos. Hemos llegado a la estación y pensamos que tenía otra estación más al norte, que es lo que nos marcaba el Maps, y no hemos bajado y nos ha dejado en un pueblo, no a tomar por culo, pero lejos. Donde Dios perdió el zapato. Al final hemos venido en taxi porque no venía ni un bus, hace un calor increíble. Una señora de una tienda nos ha dado esto para abanicarnos un poco porque hace una humedad y un calor del carajo. Nada, vamos a entrar ahora a ver cuánto cuesta entrar aquí, no tenemos ni idea. Estamos aquí en el bosque de Damyan, de bambús. Es un paseo súper relajante.
Es natural, pero le han puesto como alguna cosa artificial pues para hacerlo un poco más turístico y que venga la gente aquí a pasear. La verdad es que hay mucho turista local, mucha gente mayor paseando y no sé, se siente muy guay. Es como si el bosque te hablara. Estás aquí en silencio. Se escucha cómo pasa el aire entre los bambús, cómo se rompe alguna hoja. No sé, es muy bonito. Recomendado 100%. Si estáis por esta zona, después de perdernos y todo, la verdad es que merece la pena. Estamos de camino a Busan y vamos a ver unos campos de té en Boseong, pero los buses no nos cuadraban mucho, era mucho jaleo y mucho cansancio. Seguramente que sean preciosos, pero bueno, queremos ir a Busan. Hemos reservado un autobús que nos ha costado unos 24 euros así, pero es un autobús espectacular. Chequead esto. Son 3 horas de viaje, ahora tenemos que estar aquí 3 horitas, que es verdad que para salir de esta ciudad he visto que hay muchísimo tráfico, así que seguramente sea un pelín más, así que a descansar. El check-in aquí se hace con una máquina, no tienes contacto con gente. Vamos a poner... Please enter the reservation name. Reservation confirmed. Check-in. Please select the number of guests you No need to add. queremos añadir nada. Please agree after checking the following. Vamos. Please sign. Una firma así. Please enter the 4-digit license plate number. No tenemos licencia de conducir. Y habitación 403. Sale la tarjetita Kia receipt. y listo. Esto es espectacular. Primer día en Busan. Hemos puesto una lavadora que ya hacía falta. Solo nos ha costado 2000 wones. Así que a ver qué vemos por allá. Todo olímpico. Aquí. Esto cierra y cierra. Te quedas ahí, chaval. Vamos a ver cómo muere Check-in. Estamos en Hondae Beach, una de las playas más famosas de todo Corea del Sur. Hay unos rascacielos bastante bestias. Y ahora vamos a ver qué hay por allá. Hemos ido al Sky Capsule, que es como el tranvía ese que va por el aire. Y... nanay, estaba todo totalmente vendido. Así que si venís os recomiendo que lo reservéis con antelación, porque si no, no vais a subir. Bienvenidos al templo Haedong-Yonggunsa. Este templo se construyó en 1376. Aquí, el sonido de las olas se mezcla con la espiritualidad. Este templo está dedicado a la protectora del mar, Hwangseum Bosal. Por eso muchos vienen aquí a pedir salud y buena fortuna. Y nosotros no íbamos a ser menos. Estábamos caminando por Nampo y hemos encontrado este mercado. Estamos esperando a que nos den una tostada y bueno, vamos a probar comida. Nos ha costado solo 7K. Tiene salchichas y cosas así. A ver qué tal está. Tiene una pinta increíble. A ver si para empezar lo cojo.
Tío, sabe como a curry. Tiene queso, ¿no? Salchicha, Explosión de sabores. cebolla. Hostia, está muy bueno, ¿eh? Pero pica como el demonio. ¡Guau! Muy bueno. Ahí, trágatelo todo. Increíble. Aquí estamos en nuestro siguiente punto de interés. Estamos en Gamcheon Cultural Village. Hay un montón de escaleras. Es como un rollo favela, para que lo entendáis. Estamos alojados aquí a unos 15-20 minutos en bus. Nos hemos alojado cerquita, más o menos. Y muchos os preguntaréis, ¿qué hace un barrio así en una ciudad como Busan? Esto era un barrio pobre en el que venían los refugiados en el año 50 debido a la guerra que hubo en Corea, la guerra civil. Y en el 2009 el gobierno y diferentes artistas coreanos decidieron darle color a este sitio y hacer de algo bastante triste, algo positivo y muy bonito que venir a visitar aquí en Corea. Hoy pillábamos vuelo a Jeju y nos ha llegado un aviso de emergencia nacional de estos que manda aquí Corea. Pone que las siguientes 48 horas va a haber lluvias torrenciales como un monzón y fuertes vientos. Hemos mirado y el viento es verdad que no parece ser algo muy grave, pero las lluvias bastante. Recomiendan quedarse en casa. Como el plan de Jeju era ver naturaleza y tal, hemos decidido no ir a Jeju, no ir a la isla y pillar un tren hacia Seúl, y así pues estamos en la capital y como se nos quedaron algunas cosas por hacer, pues aprovechamos. Nos han hecho reembolso de parte de los vuelos y con eso pues nos podemos pagar las noches de alojamiento y este tren. Lo que pasa es que este tren nos han dicho que vamos a ir de pie en la tarifa standing. Ahora veremos cómo es. Hemos subido al tren y resulta que... ¡Qué susto! Bueno, resulta que sí que estamos de pie, pero Chenki ha encontrado un sitio de estos plegables que es sálvese quien pueda. Quien lo encuentra se lo coge 3 horitas, bueno, me matas sentado. Y hemos leído que podemos sentarnos en algún asiento de los que hay. Si se sube alguien y es su asiento, tenemos que levantarnos y o cambiarnos o quedarnos de pie otra vez aquí. Así que yo voy a ir a sentarme por ahí hasta que me echen. Hoy nuestro plan es ir a la DMZ, que es la zona desmilitarizada que hay entre Corea del Sur y Corea del Norte. Nos han explicado varias cosas. Una de ellas, la que más nos ha sorprendido, es que hay más de 2 millones de minas, así que no nos separaremos mucho del grupo por si acaso. Hay varias zonas donde no voy a poder grabar, debido a que pues, hay militares y no está permitido. Una de ellas es un túnel en el que se puede ver Corea del Norte, y otro de ellos es donde están los militares. Supongo que será para mantener su privacidad segura. Este tour nos ha costado solo 26 euros, así que me parece que es algo que para lo que ofrece pinta muy bien, pero bueno, ya os daré mi opinión después. Acabamos de estar en el túnel que baja hasta Corea del Norte. ¿Cómo estáis? Bien cansados. Reventados. Ahora os voy a poner una imagen de cómo es. A ver, no hemos podido grabar dentro porque te capan todo, te cogen el móvil, bueno, tienes que meter una taquilla. Y la única forma de enseñároslo es enseñar el mapa que hay aquí, para que veáis un poco el rollo. Ahora nos han llevado a una especie de observatorio en el que nos han dicho que no podíamos grabar. Voy a buscar imágenes antiguas porque han dicho que lo han prohibido hace poco. Entonces tiene que haber imágenes en internet, las buscaré y os las pondré para que podáis echarle un vistazo. Sí que hemos grabado desde el observatorio lo que es la parte sur, pero la parte norte no nos han dejado. Así podéis ver un poco la diferencia entre una y otra. También nos han contado que a pesar de que llevan décadas sin romper ese silencio, ha habido pequeños gestos que han sido más para asustar o
como para marcar territorio. Por ejemplo, hace un año mandaron un globo desde Corea del Norte a Corea del Sur con un montón de basura y el sur contraatacó poniéndoles en los altavoces K-pop súper alto. Es una anécdota curiosa. Bueno, hemos acabado ya el tour. Ha sido como ir a un museo. Sí que recomiendo, si tenéis tiempo, es una buena opción venir aquí y ver un poco esto porque es curioso. Muchas gracias por acompañarnos, y ha sido muy divertido contarlo y espero que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros y ojalá os despierte ese hambre para venir algún día a ver Corea del Sur, porque de verdad es un país espectacular y que vais a disfrutar mucho. Gracias por ver todos estos vídeos, por el apoyo, y cualquier cosa que te interese, escríbelo en los comentarios y así lo podré leer y podré contestar.